Yo no sabía cómo era una competencia, la verdad. Tal vez hasta la última ronda aún no creía que podía ganar. 2 meses después iba a ser como el mundial, que ya era en Lisboa, Portugal. El viaje fue muy pesado. Éramos 60. Entonces yo competí en la primera ronda, digamos, con 4, que había muy poquitas chicas, ahora que recuerdo. Y nosotros llevamos harto café para regalar, compartir. La mayoría no conocía, la verdad. Haber compartido el café boliviano ha sido igual uno de nuestros objetivos que teníamos, aparte de ir a competir. Me fui a finca, acabé el colegio y ahí empezamos a hacer la producción de café que tenemos ahora. 7, 8 hectáreas de café. Tener la semilla, hacerlos germinar, ponerlos en el terreno. A veces cuando compras plantines de otros lugares, como que no sabes si sí es esa variedad que te dicen, si está bien plantado, si las raíces son buenas. Me quedé en finca ya por creo que 3 años. Te sientes rara, ¿no? Como que café en otro lado, así, en otro país, sobre todo en Estados Unidos, que es un lugar bien grande. Se sintió como que todo el proceso que hiciste en ese café llegó a florecer en otro país y te da más ganas de hacer a los siguientes años como mejores cafés. En nuestra niñez no veíamos qué tan grande era esta industria. Fue como una inspiración igual llegar a ser un instructor o recorrer todo el mundo, porque ellos habían viajado bastante. Tomé el Q y este certificado te avala que has tomado las 20 pruebas, que son la verdad bastante complicadas. Yo salía temblando de cada día. Creo que es como un sueño poder ganar una competencia a nivel mundial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Late 16. Hoy nos acompaña Yulisa Chambi, campeona nacional de Aeropress 2024 acá en Bolivia. Ella es Q-Grader certificada y actualmente trabaja en el laboratorio de Late 16 en la planta de procesos. También es productora de café, tercera generación, aprendiendo el valor del trabajo desde muy joven en finca. Su historia refleja la pasión y el trabajo que está realizando la juventud boliviana como una nueva generación que está elevando el nombre del café boliviano por el mundo. En este episodio conoceremos su recorrido, sus desafíos y trayectoria y reconocimientos en esta industria. Yulisa, bienvenida a este espacio. Hola, gracias. Sí, muy feliz de estar acá, la verdad. Vamos a comenzar este episodio por tu participación en los campeonatos, en el campeonato de Aeropress en general. Me gustaría que nos expliques para las personas que no conocen qué es Aeropress. Sí, es algo una pregunta muy común, que como que varios te dicen, ¿qué es el Aeropress? Es como un método de preparación similar al B60, Chemex, que son las más conocidas, pero este es un poco más versátil, ya que haciendo recetas y todo lo demás podría salirte una bebida diferente. Y hay como varias etapas en las que puedes jugar con el Aeropress. Entonces es como muy divertido, la verdad. La competencia misma se vuelve divertida, pero te hace aprender bastante. Cuando empiezas como a hacer tus recetas y haces algo diferente a la otra, van variando. Puedes hacer algo muy bien o algo que no te puede resultar muy bien al final. Es bastante interesante, la verdad. Y en lo que consiste la competencia, más o menos, es preparar una bebida con un café que se te da y de sacar de ese café lo mejor que puedas. Y entonces, como son varios competidores, el que mejor perfila el café es el que pasa a la siguiente ronda y el ganador en este caso. O sea, una competencia de Aeropress consiste en sacar un café en este método de preparación. Sí. Más o menos, ¿cómo está estructurada estas competencias? La estructura es bastante simple. En el reglamento te dice que cualquiera puede inscribirse, así seas menor de edad. Entonces, y no importa tampoco la región de donde seas, puede ser de otro país. Si es en nacionales, por ejemplo, podrías representar al país no siendo de ese país, por ejemplo. Y también la competencia se basa en el reglamento. Como todas las competencias, tienen un reglamento donde debes guiarte en base a esto, preparar la bebida. Lo más común es sí o sí tener el Aeropress, como es por la organización que es la oficial, sí o sí tener el Aeropress oficial, que la organización te dé el café sí o sí siempre, no puedes como que usar tu propio café. Y ¿Por qué? normalmente ese es el juego, creo que ese es el chiste, como que lo divertido, que te den un café que no conoces y que tengas que perfilarlo. A veces, la mayoría de las veces siempre el café tiene algo complicado, un tueste más oscuro, más claro, o los granos están medio más, es un café no muy rico. Entonces es perfilar ese café y hacer en el Aeropress, así tal, solo en el Aeropress, una buena bebida. O sea, la mejor para así ir pasando rondas. No solo son los conocimientos del método de preparación, sino también conocer sobre café, ¿no? Sobre todo lo sensorial, yo creo que es bastante importante. Como que preparas, digamos, una bebida,
probar y sentir, digamos, está bien en acidez, dulzor, que que todos los sabores se sientan y que hayas eliminado lo difícil. Por ejemplo, si es un tueste oscuro, que no se sienta en el paladar. Y que encuentres una receta en la que no puedes hacer que se quemado se sienta y que se sienta más agradable el café. Claro, es Y posible sí, hacer eso. es posible hacer eso. Hay como varias, puedes jugar con molienda, temperatura del agua. También el método, el Aeropress, por ejemplo, ha sido creado como un B60 así normal, como que pones el Aeropress, pero es plano abajo. Ya. Pones café, agua, lo mojas y como el B60 va chorreando, con un filtro igual de papel abajo. Pero ya como ha ido evolucionando, se ha usado ya del método invertido, que creo que es el más común, que das la vuelta al B60 y es como, juegas como en una prensa ya. Ya. Entonces pones café, agua, lo dejas reposar un tiempo y le das la vuelta. Y Ya. presionas, digamos, como una jeringa grandota. Ajá. Acá tenemos Aeropress. Tenemos bastante Aeropress. Imaginen, ahí atrás está, ahí vas a ver. Al final hacemos Un Aeropress. Sí, ya. Ahora sí, entrando en tu participación en las competencias, ¿cómo es que llegaste a participar en el Internacional de Aeropress? La primera vez que participé fue el año pasado, en la nacional, que fue acá en La Paz. La verdad, sí fue algo que no lo veía venir, como era como primer año en el que estaba participando en competencias. Increíble. Entonces fue como, fue diversión, la verdad. Yo creo que siempre las competencias y en la de Aeropress, sobre todo si vas a divertirte, es como que lo mejor que puedes hacer y no tener esa presión. Entonces ese año fue como, vamos a ver, yo no sabía cómo era una competencia, la verdad. Había ido, hemos participado y sí habíamos practicado todo normal, unas 2 semanas antes, con el café y todo, como que encontramos una receta y ya. Tampoco sabíamos cómo era muy bien la competencia. Si bien sí teníamos que hacer solo una bebida, no sabíamos cómo iba a ser después, como en ese momento, cómo íbamos a pasar rondas, si había algo más, no sabíamos. Entonces sí fue algo sorprendente que después al final como que del día, lo que no esperaba era como que ganar, porque era la primera vez, no estaba como que, la verdad sí, solo fuimos como a competir y haber ganado fue la verdad muy emocionante, muy emotivo, la verdad. Sí, se sintió bastantes emociones en ese momento, sobre todo en la final, las últimas 2 rondas. Fue muy emocionante, más divertido creo al final. Tal vez hasta la última ronda aún no creía que podía ganar. Era como que éramos 3 al final, había un 20% de ganar porque ganamos 3. Entonces era como un sí o no. Entonces no había tanta presión, no me sentía como que sí quiero ganar sí o sí, o como que me sentía nerviosa, no. Estaba, sí, está bien, y si no, también. Como es experiencia, primera vez. Fue muy emocionante, la verdad, sí. Antes de la de Aeropress, estabas en otra competencia igual nacional. Sí, la de barismo, igual fue la del año pasado. Esa es mucho más complicada, pero por eso salir de una competencia fue como al mes siguiente, julio, la competencia de barismo en Santa Cruz. Fue muy estresante, la verdad, esa competencia, pero igual fue como la primera vez. Vamos a ver cómo es la competencia, experimentar. Ver cómo es, sobre todo, para perder los nervios en ese momento, conocer qué se siente al momento de estar en una competencia. Entonces, al mes siguiente, era la de Aeropress. Estaba un poco como que no creo que pase, que vaya a ganar. Era como que vamos a ver, creí que me iba a pasar lo mismo que en el de barismo, como que solo ir a competir y ganar como la experiencia. Fue muy increíble haber ganado, porque estaba como muy decaída, como que no, como que solo experimentando y al final como ganar fue muy emocionante. Como no había pensado que iba a ganar tampoco en esa competencia y que 2 meses después iba a ser como el mundial, que ya era en Lisboa, Portugal, igual fue como un golpe de la realidad, digamos. Ahora tienes que irte a Portugal, tienes que hacer estos papeles, practicar y había muy poco tiempo, pasó muy rápido. Yo estaba en clases aún, estaba igual como que así razonando aún que me tenía que ir como 2 meses después. Y ¿Cuánto tiempo de preparación tuviste para ambos? Creo que tardé en la nacional como 2 semanas. 2 semanas. Sí,
Fue como volvimos de Santa Cruz a finales de julio, creo, y ya creo que, no, volvimos en la última semana de julio, 2 semanas, exactamente 2 semanas era la competencia de Aeropress. Entonces ya volvimos, nos acomodamos un poco ahí en la planta, volver, desempacar todo y ya practicar otra vez. Sí, como éramos un equipo en la planta, somos bastantes. El practicar en equipo sí me ayudó bastante, como el sensorial, no solo el mío, sino el de los chicos, de Félix, de Erin. Fue como la mayor ayuda que podía haber tenido. Probar cafés y que como cada paladar es diferente, entonces tener varios jurados, se podría decir, es como una gran ayuda. Claro, claro, es algo que requiere mucho feedback, ¿no? Porque uno mismo puede estar equivocándose a Sí, la hora. es bien complicado practicar y como que probar una receta y después hacer otra receta, hacer varias recetas y probar, ya como que al final no sientes nada tú mismo. Entonces siempre es mejor tener un equipo que te apoye, que te ayude. Y para el mundial, que ya era después de haber ganado el nacional, creo que como era solo un mes y algo para la competencia, estábamos más en papeles, porque si no lográbamos la visa, que es la Schengen, la más complicada, no íbamos. Entonces logramos la visa y practicamos. Era algo así. Entonces apenas ya acabó o sea, ya sabía que tenía que ir a Portugal. Empezamos a averiguar papeles, ir a la Cancillería, a las embajadas, a todo lado, así averiguar papeles y así lograr la visa, que era lo complicado. Sí, la logramos justo a tiempo, creo que una semana antes ya estábamos con cita y ya empezamos a practicar ya teníamos cita y ya estábamos practicando. Como no teníamos el café, igual el café nos iban a dar allá un día antes de la competencia, entonces era como practicar con todo tipo de cafés. Claro. Que lo bueno es que teníamos en el digamos, en el laboratorio. Cafés claros, oscuros, varietales, procesos, de todo. Sí, fue muy emocionante, la verdad. Esa fue tu preparación para el internacional. Sí. ¿A qué país fuiste? A Lisboa. A Portugal, a Lisboa, Portugal. ¿Es la primera vez que sales del país? Sí, y fue como uno de los viajes más largos y más, o sea, es Europa, ¿no? Entonces sí es como un viaje bien memorable, podría decirse, como el primer viaje al exterior memorable. El viaje fue muy pesado, son como 6 horas de cambio horario, entonces como que no dormir igual como que te afectaba un poquito, en los primeros días sobre todo, y no fuimos mucho tiempo antes, creo que fuimos una semana antes de la competencia. Entonces llegamos, nos instalamos, dormimos y después ya fuimos había algunas cafeterías del mismo lugar que me habían invitado, me habían escrito antes diciendo, puedes venir a practicar acá Wow, te ya te damos apoyo y así. Sí, había una buena cafetería, así, increíble. Fuimos ahí a probar, nos mostraron, nos prestaron también agua, comimos también. También hablamos tengo un amigo allá en Portugal que vivía acá, que ahora vive allá y que me escribe igual y me dice, vas a venir acá, he visto que estás en redes y tal. Entonces cuando llegues hablamos o vamos a la competencia y te ayudo, sí. Muy amigable, la verdad, la gente, todas las personas con las que me he topado acá en la competencia, de allá igual. Ya para el día del evento, era como un día antes de la competencia, era como una reunión de solo competidores. Y éramos bastantes, llenábamos un barco. ¿De verdad? Más o menos, un barquito pequeño. Creo que eran más de 60 países, más de 60 competidores, más sus coaches, digamos, porque yo iba con Félix y había otros que venían, digamos, competidor y uno más o dos más, digamos. Ah, ya. Entonces, ese día fuimos a la reunión y la reunión era en un parquecito normal, nos han hablado un poquito y después nos han dado un paseo en un barco por las orillas de Lisboa, que es como, sí, muy bonito, había muy bonitos templos, también se veía ¿cómo se llaman? Para transportar los contenedores, todo bien bonito, la verdad. Ver toda una esquina de Lisboa, pasar por el mar, era muy bonito. Y estar ahí con todos los competidores igual fue emocionante. Con la mayoría con los que hablamos, creo que eran con los que hablábamos español. Había algunos que eran de Perú, pero que vivían en otros países, en Austria, digamos, estaba también los latinoamericanos también.
Uruguay, Paraguay, Colombia. Entonces eran como los más amigos porque nos entendíamos más en idiomas sobre todo. Pero igual con los demás hablábamos inglés y igual nos decíamos de dónde eres. Y nosotros llevamos harto café, llevamos bastante café como una maleta, más de 25 kilos creo. Para Para regalar. regalar, compartir, sí, era como café boliviano para ti. La mayoría no conocía, la verdad, los que son de países de Europa o de Asia. Era como, oh, café boliviano. Sí sabían o eso, habían escuchado que era bueno, pero como que no lo habían tenido la oportunidad de encontrar un café boliviano. Entonces nosotros era como tomar un cafecito, así así, entre todos hacíamos cambio de stickers, lo que más creo que todos tenían siempre sus stickers de cafeterías o de ellos mismos. Como en nuestro caso, yo tenía mi loguito en un sticker. Qué lindo. Sí, era como que, sí, regalábamos stickers, compartíamos, intercambiábamos stickers y cafés. Igual nos trajimos varios cafecitos de otros países y ¿qué más? Fue muy emocionante conocer a muchas personas de todo el mundo con tantos conocimientos. La mayoría era como de cafeterías, tosterías, así bien bonito. Hicimos varios amigos, la verdad. Qué lindo. Sí. Y ya entrando a la parte estresante, el evento. Competencia. ¿Cómo fue toda la preparación? Nos dieron el café, como podría decirse, como ahorita, a estas horas, podría decirse esta tarde, y la competencia era el día siguiente. Ah, Entonces nos dieron el café y creo que la mayoría hizo eso. Nos dieron 2 bolsitas de café, como medio kilo, y ya todos como a sus casas o a donde sea practicaron, porque era el día siguiente. Entonces, sí, nos hicimos lo mismo, nos dieron el café, nos fuimos a donde nos estábamos quedando y a perfilar de una vez. Entonces, era un café, la verdad sí estaba muy bueno, era un café de Etiopía. Su problema wow. o lo Complicado. complicado de este café era que tenía un tueste súper claro. Había algunos granos que parecía que no habían craqueado aún, que estaban del verde un poquito más, digamos, así chiquititos y duros. Entonces, en sabor, pero el café sabía bastante bien, era bien dulce, por el tueste claro era dulce. Sí, no tenía mucho cuerpo, pero sí se sentía la acidez. En sabores igual era muy floral, frutal. Entonces, Oh. lo complicado era hacerlo mejor en cada receta. Creo que se lo ve el más difícil. Es como hicimos un Aeropress, me gusta, a Félix también me gusta, pero podemos hacerlo mejor. Como que Ya. entonces otra receta y también me gustaba. Eso es lo malo de ese café, era rico y hacerlo más rico parecía complicado. Wow. Entonces, porque no sabía, éramos 60. Entonces yo competí en la primera ronda, digamos, con 4. Y tenía que ganar a 4, podría decirse 4 que hagan algo, o sea, hacer algo mucho mejor a lo que estoy haciendo ahora tal vez. Era complicado. La Claro, es verdad sí mucha me gustó. presión. Sí, y sí estábamos entre hacía una receta y siempre como lo que siempre hago con las recetas es como anotar. Anoto lo que hice en la primera receta, en la segunda, porque a veces como que la otra me gustaba más. Siempre pasa, ¿no? La primera me gustaba más, ¿qué has hecho? Entonces como que la receta te ayuda bastante a anotar tu receta. Y así hicimos un montón de recetas, hemos probado, estábamos creo, hasta las 9 de la noche, ha pasado muy rápido esa tarde-noche. Y ya al final estábamos de sueño igual, porque el cambio igual nos estaba pegando, como que las horas, 6 horas. Y como que ya no había más que hacer, digamos, me decía, esta receta estaba bien, ya puede ser esta. Después creo que nos fuimos a dormir y al día siguiente dijimos, vamos a dormir de una vez. Al día siguiente levantamos temprano, volvemos a probar las mejores recetas que teníamos y ya vemos con cuál vamos, sí, al último momento. Al día siguiente nos levantamos. Creo que esa noche no dormí, estaba muy nerviosa, la verdad. Era como que estaba así pensando, No. como que pensando en las recetas o pensando en qué más podría hacer mejor. Y así. Fue como que dormí, No. creo que dormimos 2 horas o 3 o un poquito así. Y al día siguiente otra vez. Pero no se sentía. Al día siguiente yo me levanté muy bien, a ver por la adrenalina, creo. No sentía como que desganada o con sueño. Me sentía bien. Félix igual estaba así. Entonces al día siguiente ya nos volvimos a acomodar todo. Ya haz tu receta que estaba mejor ayer, digamos. La receta que nos ha salido, la que nos ha gustado más. Nos probamos esa receta, probamos y sí, está bien. Sí, creo que ya. Tampoco hay Después tiempo. probamos otra más. Sí, como que repetir la receta igual cuesta. Como que hacer lo mismo en cada
que hagas una vez, después que hagas otra vez y que te salga lo mismo. Igual es algo complicado. Entonces, creo que hice 2 o 3. Y como sí, está bien ya. Vi era hora, teníamos que volar porque no estábamos cerca igual del lugar. El otro estaba como a las orillas del mar y no estábamos más al medio. Entonces nos costaba como que llegar. Entonces ya nos tenemos que ir, tenemos que arreglarnos, vestirnos, todo. Ya esa va a ser la receta. Sí, la receta salió ese ratito. La última receta salió como 1 hora antes de la competencia. Oh, no. Sí, pero era una receta que ya habíamos visto. ¿Qué funcionaba? Que la noche anterior sí. Habíamos probado invertidos, normales, agua caliente, fría, moliendas, todo. Bypass, todo hemos probado la noche anterior. Lo que mejor salía esa vez era un normal, un tradicional, con lo que recuerdo era la temperatura del agua a ebullición, normal, pero enfriar. El café era rico en frío. Y entonces como que enfriar un poco la bebida antes de servir y entregarla. Eso era como lo que teníamos que hacer, lo que tenía que hacer yo para la competencia, enfriar la bebida y entregarla. Claro, hay muchas variables que ahí se entremezclan para... Sí, y la diferencia igual, allá es como que el agua hierve al 100 y acá 86, entonces como que mis prácticas de aquí allá cambiaba todo. Entonces el enfriar la bebida igual me costaba más, estaba haciendo un poco de calor, no hacía frío, entonces igual eso costaba un poquito más. ¿Qué más? Sí, creo que lo del agua siempre es en cualquier lugar como que lo que más varía. ¿Y ya cuando te tocó enfrentarte a otros países? La primera ronda, llegamos al lugar de competencia y era podría decirse por las iniciales de los países, A, B, C, Bolivia, A, B, ya, Bolivia. Entonces estaba con 4 países, no sé muy bien los cuáles eran, era con Bs, 4 Bs, 4 Bs. Y ya éramos como la tercera ronda o segunda, como estamos arriba, B. Entonces entramos a backstage, solo yo podía entrar a backstage, como solo competidores, como donde te daban una estación. Sí fue muy bonito, la verdad, la bienvenida. Era como una mesa así como esta, que te la dividían en 8, creo. Como que tu espacio. Llegabas con tus cositas y aquí como había una bienvenida, Yulisa, o así de cada uno. Fue muy bonito, sí. Bienvenida, Yulisa de Bolivia, o así bien bonito, sí. Y te regalaban ahí una bolsita y algunas cositas de los auspiciadores, el comandante, de Aeropress. Bien bonito, sí, fue muy bonito. Como que cada país tenía su lugarcito. Llegamos a backstage y ahí es donde te preparas, más o menos como alistar tus cositas, ponerlas en orden en tu bandeja, maleta o bolsita para salir después. Y te dan un cafecito, te dan ya el café. Entonces, una bolsa de café más, aparte de las que ya te habían dado para entrenar, te daban otra ese ratito a cada uno. Ah, ¿del mismo café? En la misma bolsita, sí, 250 gramos. Y creo como como el grano estaba algo complicado, había varios que... Yo también estaba en esa parte en la que escogía los granos como que inmaduros o partidos, muy cuáqueres, algunos que se veían raros, que no estaban uniformes, los sacaba. Yo sacaba así los que veía a simple vista, los y ya. Claro. Pero había otros como que se fueron al sol, había como un jardincito y se iban al sol y se pusieron como un papel blanco y echaron ahí así todo el café. Así. Y estaban. Y yo me asustaba porque era como que estaban haciendo más que yo parecía, pero yo no estaba para más presión, digamos. Claro. Estaban como escogiendo, creo que los granos del mismo tamañito, así bien medidos. De verdad. Estaban así, sí, la mayoría, sí, estaban algo así. Sí. Yo me asustaba así. No, yo no voy a hacer nada. Era muy bonito. Yo ya había escogido lo que creía que estaba mal. Había hecho mis pruebas con eso, no podía, por ahí nomás le sacaba más y cambiaba la receta. Yo ya había hecho pruebas con como escogía, entonces con eso nomás he hecho. No voy a cambiar algo más. ¿Qué más? Era bien bonito el backstage, la verdad. Estábamos todos los competidores ahí juntos, como que hablábamos, nos sacábamos fotos, siempre. Sí, era bastante. Compartir con otros países. Creo que había muy poquitas chicas, ahora que recuerdo. ¿Ah, sí? Sí, creo que será. Y recuerdo que nos tomamos una foto así, como que todas las chicas, creo. Creo que 7 o 8. Oh, no, de 60. Creo que sí, más o menos.
Oh, Sí, vaya. no había muchas mujeres. ¿Qué más? Ya al momento de competir, podía salir e ir a ver la competencia, pero a mí me daba más como que nervios Nervios. y salir, ir a ver, y ya me ponía mucho más nerviosa, como el mismo lugar de la competencia, que es como un escenario, te daba miedo. Ya, Claro. al momento de salir ya a la competencia, cuando nos tocaba, eh, salimos los cuatro, competimos entre cuatro, de los cuatro pasaba uno. En esa primera ronda salimos, nos acomodamos como en la mesa. Algo que me pasaba, no sé si era por como el Aeropress estaba muy nuevo o creo que sí, era como que la tapita se me atoraba. No recuerdo si es en esa ronda o en la siguiente, que no podía abrir y como que le pedí ayuda al que estaba al lado de mí, que era un chico bien alto. Y le digo, ¿me lo Europeo. abres? Sí. Y él ya. Y fue muy tierno, creo yo. Seguro se vio muy tierno del otro lado, porque era bien grandote el chico. Oh, no. Pero no sabía qué más hacer. He intentado harto abrir esa tapita, como donde se pone el filtro, y ya no sabía. Fue muy, sí, fue muy ayuda. Una vez que hacemos la receta de la primera ronda, ya haber llegado hasta la competencia había sido súper emocionante, ya como, la verdad para mí, como llegar muy lejos, una competencia mundial en el primer año de haber competido, era increíble. No esperaba como que pasar más rondas o ganar, tal vez en su máximo, tal vez sí ganar, pero no era como que mi personal. Sí estaba emocionada por haber ido, conocer, experiencia. En la primera ronda sí estaba nerviosa, muy nerviosa, la verdad, por si pasábamos o no. Entonces, cuando me dice mi nombre, en la primera ronda que pasamos, fue igual así, como una sorpresa, así bien grande. Pasaste Y la primera ronda. pasamos la primera ronda, sí, fue muy emocionante. Haber pasado, he competido con otros 3 países y sí, fue como que al fin, sientes como que todo ese trabajo que has hecho, las prácticas, como que teniendo su resultado. Sí, fue muy emocionante. Qué Muy, lindo. sí. Felicidades. Ya para la segunda ronda, creo que en Aeropress siempre la primera es muy larga, la primera ronda, porque Son más. somos más, Ya. y creo que como éramos 60, entre 4, eran así como 20 rondas. Y yo era como la segunda o tercera. Había un buen de tiempo en el que estaba dando vueltas por la feria. Era como una feria también arriba, una pequeña feria estaba Comandante y otras empresas. Empresas. Había tiempo aún. No quería sentir la presión por ver a los otros competir. Como que qué está haciendo en la receta. Y que yo hubiera podido hacer eso y no sé, no me sentía muy bien viendo a otros competir, porque así me hacía pensar que lo mío tal vez no estaba bien. Entonces, como que me fui a ver la feria, había tiempo, la primera ronda sí duró bastante tiempo, creo que ha sido la más larga. Wow. Después de como que de esos 20 ya salen 10 y otra vez 4 y ya se hace más corta. Ya para la segunda ronda que nos tocaba, no recuerdo bien con qué países fui. Solo sí recuerdo uno, Egipto. Y es el tercer lugar de Aeropress del año pasado. El Wow, competiste mundial. con el tercer. Sí, Bueno, con el tercero. ya. Eso sí recuerdo. Fue la segunda ronda. Y estaba él y otros 2 que no recuerdo muy bien qué países eran, ya pasó mucho tiempo. Entonces en esa ronda ganó él, nos ganó a los 4, entonces esa ronda ya no la pasamos. Y ya después de eso creo que hubo 3 rondas más y ya terminó la de Aeropress. Después de la primera ronda es muy corta. Y la verdad no sé cuál fue la receta que él hizo. Yo hice la misma receta. Creo que la de él era como que un poco más frío, o enfriarlo un poco más. Pero bien haber llegado hasta ese punto. Qué lindo. ¿En qué puesto quedaste? No nos dicen como que el puesto tal cual, como es una por eliminatorias, como que el primero que pasa, pasa. Y entre los demás ya no te dicen cuál es el que estaba mejor y el otro. Pero era como entre los 16 mejores, porque la segunda ronda pasabas 16, solo pasaban 16. Entonces pasamos esa ronda, estábamos como entre los 16.
Wow. Sí, Tengo entendido que eres la primera que que va, pasa una ronda que pasa en una un ronda. mundial, sí. Y eso fue como que creo que lo que más feliz igual me dijo, no, has pasado una ronda, eso ya es algo muy, muy, muy grande, muy, que ya es algo difícil de hacer en Bolivia, que no se ha hecho, tal vez, y has logrado algo bueno. Un Fue paso. como, sí, fue como que sí te ayudaba como a sentirte mucho mejor todavía. ¿Y cómo te sentiste después de que ya acabó todo? Y Como que, mm, como que estaba más relajada, sí, obviamente. Estaba más relajada. Estábamos como que los amigos igual, muy, muy amigables, todo. Hemos ido a comer, ver el lugar, todo muy bonito, sí. Me sentí muy bien, la verdad, sí, después de competir y fue como una experiencia igual, como que al año hay que volver o algo así, o hay que volver a competir y seguir así avanzando entre competencias, sí. qué lindo, qué lindo. ¿Y lograste ver algo de la industria, o sea, fuera de Bolivia? ¿Cómo viste la industria fuera de Bolivia de café comparado con la que ves acá? Sí, como estaba diciendo, como lo había mencionado, había muchos como que los mismos competidores que sí conocían que había café en Bolivia, pero que no habían probado, no habían tenido la oportunidad de encontrar el café boliviano en algún lado, que es como que no estamos en todo lado, podría decirse los cafés bolivianos. Entonces, regalar nuestro café o hacer intercambios era como hacer llegar nuestro café podría decir, a todo el mundo. Entonces, yo creo que no es muy conocido el café boliviano. Tal vez sí es escuchado, tal vez como que en Bolivia hay buen café, pero no muchos lo han probado. Y sí había bastante de los competidores que no habían probado. Entonces, el haber regalado, haber compartido el café boliviano ha sido como igual uno de nuestros objetivos que teníamos, aparte de ir a competir, como hacer conocer el café boliviano. Y así tal vez después tener clientes nuevos, como somos exportadores, también llegar a otros países. Claro, claro, es una puerta de entrada para el Sí. país como tal y pueden suceder muchas cosas, ¿no? Es promocionar también la cultura, todo lo que viene Sí, detrás. Ahora sí, entrando o yendo al pasado, a los inicios, incluso más atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo asociado al café? creo que los primeros recuerdos que tengo son de mi infancia y son como en cafetales, más en finca, en producción. Eh, ¿Qué más? Sí, creo que los primeros recuerdos son como los primeros cuando íbamos a cosechar café con mi mamá y con mi hermanita. Y algunas veces con mis otros hermanos, digamos. Que era como pasar las vacaciones, las de medio año y las de fin de año, allá en finca. Y en las de medio año, que son las etapas de cosecha, ir a cosechar café. Y eso, la verdad, era muy bonito, como ir a cosechar granos y estar con la naturaleza y todo lo demás. Ese es mi primer recuerdo, es en finca. ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia? Bueno, la infancia, algunos años, como te decía, en vacaciones siempre íbamos, siempre sí, creo que sí era como, en todas las vacaciones ir a finca. Y como era a medio año y era época de cosecha, siempre nos poníamos a cosechar. No teníamos mucho café en ese entonces en finca, eran como cafetales antiguos, la mayoría, como cafetales viejos, ya más de 20 años. No había mucha producción, entonces entre mi mamá, mi hermanita la Helen y yo la lográbamos, como que limpiar todo el lugar donde había café en vacaciones. Eh, Después, así todos los años, hasta que ya empezamos ya, creo que hasta que salí del colegio, aún no había como que solo plantines viejos, o bueno, se podría decirse antiguos, y creo que había como una plantación nueva que habíamos hecho en el último año. Con mi mamá compramos plantines de Caranavi, era poquito, era como 1000 plantines, Qué poquito. a comparación de después, era poquito, solo 1000 plantines, y plantamos 1000 plantines en una área, pero estaba como en crecimiento hasta que ya después salí del colegio en el 2018. Al año siguiente es como una tradición de nuestra familia tener un año, podría decirse, sabático, en el que te ayuda como a reflexionar, como a pensar mejor qué es lo que quieres hacer de tu vida después, y estar en finca es como lo mejor, estar con mi mamá sobre todo
y empezar como a ver un futuro más allá. Y creo que fue como mi plus en el que me ayudó bastante ese año, porque me fui a finca, acabé el colegio, apenas diciembre acabamos las clases, teníamos vacaciones, ya me fui a finca. Entonces, eh, y ahí empezamos a hacer la producción de café que tenemos ahora, que son como 7, 8 hectáreas de café. Apenas empezamos enero, febrero, ya empezamos como a hacer plantines de café, como hacer todo el proceso sobre todo, tener la semilla, hacerlos germinar, después ir ya a ponerlos en el terreno. Esto para así tener un control, se podría decir, del plantín en toda la etapa, desde que son plantines hasta que ya plantarlos. Y no, a veces cuando compras plantines de otros lugares, como que no sabes si sí es esa variedad que te dicen, si está bien plantado, si las raíces son buenas, porque hay como igual parámetros de calidad, se podría decir, entre los plantines. Entonces, eso es lo que hicimos los plantines. Yo creo que sí tardaron como en germinar y después como ya hasta llevarlos al terreno. Había que cuidarlos, sacarles como hierbitas, regarles. A veces había épocas en las que no llovía, en las que hacía mucho calor. Es como que tienes que estar regando porque sí se marchitaba bien rápido, como su espacio de maceta es bien poquito, no almacenaba mucha agua. Había que estar regando, como que viendo igual. Los plantines, todos juntos en un lugar. Eran como, creo que el primer vivero que hicimos eran como 30.000 plantines. ¿Ves que es ¡Wow! poquito el otro? Mil, es muy poquito a comparación de 30.000 plantines, se podría decir. Eh, una vez que ya estaban como en el tamaño óptimo, que son como que tengan como 7 hojitas, más o menos, entre hojita, hojita, hojita. Ya en ese transcurso en el que iban creciendo en el vivero, había que preparar el terreno, hacer espacio, hacer hoyos, que todo esté limpio, sin hierba, también desinfectar los hoyos. Todo ese trabajo lo hicimos como 2019 y 20. Justo empezó la pandemia, en el 2019 al finales. Entonces, como que ese año sabático, que solo era un año, ya se volvió como en dos, porque la pandemia empezó 2020, había cuarentena, entonces seguimos trabajando. Y ya como era un trabajo ya muy amplio, y una vez que ya plantamos todo, todito, volvimos a hacer otro vivero. ¿Qué? Sí, como que acabamos y había nuestra finca es grande y como que dijimos ya 2, 3 hectáreas más, hicimos otro vivero. No era tan grande, era un poco más pequeño, menos plantines y con eso más ya llenamos como las 7 hectáreas de café que tenemos ahora. Y en en esos 2 años que acabamos, creo más o menos, eh, no había como alguien que siga ayudando a mi mamá. Entonces aún no había algo que hacer, no estaba aún como que sujeta a la ciudad, a mis estudios o algo así, no había iniciado nada aún. Sí estaba tomando cursos en línea, como era pandemia, se han vuelto bien comunes. Entonces tomé un curso de inglés, los pasaba virtualmente desde allá. Y mientras me quedé en finca ya por creo que 3 años, hasta que más o menos el café ya estaban más grandes y era más fácil controlarlos. O sea, el mantenimiento sobre todo. Ajá. ¿Cuánto tiempo fueron, o sea, desde comprar los plantines, hacer los viveros, plantarlos? Fue muy largo el proceso. Hacer el vivero creo que lo hicimos rápido. No solo fui yo, digamos, también estaba mi mamá y contratamos a más personas porque eran hartos plantines. Contratamos a varias personas para que nos ayuden y así avanzar rápido, porque hay como etapas, fechas en las que puedes plantar, en las que puedes hacer vivero, que son sobre todo cuando son épocas de lluvia, porque se te complica más cuando haces después el invierno, te matan las plantines, si no llueve igual te complica, entonces hay fechas en las que deberías como que iniciar a hacer las plantaciones. Entonces iniciamos los viveros una vez que ya estaba el vivero lo hicimos rápido por eso. Creo que en un mes ya habíamos acabado de como que hacer las macetas, llenarlos de tierra y ponerles el cafecito.
Y ya después ya solo era que crezca y como cuidarlos ahí. Y preparar el terreno, que igual cuesta nomás un buen tiempito. Igual nos han ayudado varias personas, hemos contratado como a vecinos, también traíamos algunas personas que conocíamos, amigos que son de Carnavi o primos también, nuestros primos también nos han ayudado. Eh, sí, creo que hasta 2023 ya estaban como todo plantado y en finca, digamos, todos los plantines listos. Y después de eso ya les toma, creo, como 3 años hasta que el café ya dé su primer fruto. Y en todo ese tiempo igual hay que cuidar. El cuidado que se le hace es más como matar hierba, como que quitar las malezas, porque si las malezas se hacen más grandes, a veces como que no le llega mucha agua al café o no le llega sol o se contagian de plagas. Las mismas, tal vez las mismas hierbas tienen otras plagas y como que te lastiman al café. Ese es el cuidado que se le hace más que todo, como sacar hierba, que es lo que más cuesta. Cuando es lluvia sobre todo, es como cortar, llueve, otra vez crece y otra vez hay que ir a sacar. Sí, eso cuesta bastante. ¿Dirías que es un trabajo casi diario? Podría decirse que como son por fechas, por ejemplo, hay como que siempre es como mi mamá siempre me decía, ¿no? De enero hasta antes de que empiece la cosecha hasta julio, es como que hay que hacer el mantenimiento, tiene que estar bien limpio el cafetal para ya sin cosecha, ir a cosechar y como que no te moleste los pies, que sea más limpio el terreno y sea más fácil hacer la cosecha. Entonces, y después de la cosecha, igual hay que ir a limpiar otra vez. Pero sí, diario sí es, porque el nuestro es grande. Entonces, no vas a hacer un día las 7 hectáreas. ¿Cuánto Entonces, tiempo tomaría? por ejemplo, yo creo que sí toma bastante, como más de un mes. Y es algo así bien raro, ¿no? Acabas todas las hectáreas como en un mes y al siguiente mes, la primera parte que limpiaste, ya está otra vez, como que creciendo la hierba y otra vez hay que volver. Entonces, sí es como algo que se cuida todo el año, se podría ¿Y cuál decir. fue el momento en el que ya te adentraste a tal vez capacitar más en temas de café? Una vez que, como te había dicho, como los 3 años creo, ya estaba todo el cafetal listo, como que ya solo había como que ir a hacer, siempre contratábamos personas para que vayan a hacer el desierve, entonces ya no había mucho trabajo, podría decirse, sí era más fácil, ya no había plantación, ya no había que plantar, no había que hacer viveros ni nada, entonces me salí a la ciudad ya para estudiar también, estudiar una carrera y al salir ya aquí a La Paz, fue como que ya empecé como a tener, bueno, quise aprender más del café. Sí sabía como que es en finca, pero igual no era, sí había aprendido bastante en esos años, ¿no? Antes de salir del colegio no sabía como que cómo era la producción, las fermentaciones controladas, los procesos, no sabía que había natural, que había honey. Entonces, de a poco me fui como aprendiendo más en esos 3 años y, y fue en esos 3 años creo que justo que estuve en el que hicimos un buen lote que salió a mi nombre, que es ahora, que creo que más adelante vamos a hablar de eso, que es que No, logramos hablemos exportar, ahora. que logramos exportar a Estados Unidos, que está con mi nombre, a Royal. Es como una de las primeros, hicimos una fermentación anaeróbica, fue algo como que creo nuevo para nosotros y para Lata también, tener algo diferente, un proceso así, algo diferente. Entonces fue visto muy bueno, la verdad, allá en Royal, porque los sabores eran bien exóticos y todo lo demás. Y creo que sí, ese año fue cuando mandamos eso y como que mi hermano me decía, no, ese café les ha encantado, has hecho una buena fermentación, un buen cultivo y todo lo demás. Y ya al salir me dice, ya tienes que aprender más a catar también y a ser barista y así de todo. O sea, ¿Qué, y qué se salir. sintió ver tu café siendo reconocido fuera de Bolivia? Fue muy igual, como podría decirse, muy raro. Te sientes rara, ¿no? Como que café en otro lado, así, en otro país, sobre todo en Estados Unidos, que es un lugar bien grande. Fue como, no fue mi logro, solo mío, si bien fue con mi nombre, también fue como de mi mamá, de mis hermanas y como de todos los que nos habían ayudado en ese proceso.
pero se sintió como que todos los frutos, todo el proceso que hiciste en ese café logró tener un fruto, o sea, llegó a florecer en otro país. Fue como que hicimos algo bien, la verdad, se sintió como que ese café, nuestro café desde la finca salió, les gustó a varias personas y se siente demasiado bien, la verdad. Y te da más ganas de hacer a los siguientes años como mejores cafés. Claro, y ustedes han, o sea, para sacar un muy buen café y el reconocimiento que creo que han obtenido es Royal Coffee. ¿En qué consiste eso? Royal es como, podría decirse, es como, si bien solo creo que solo vende cafés verdes, como lotes de cafés verdes de diferentes orígenes. Bolivia era uno de ellos y siempre tratan de, creo que como que hacer ver al productor y en ese caso como lo que más resaltaba de mí, podría decir, es que tenía en esa edad como 22, 23 años, es que era muy joven, que era muy joven, que era mujer también, creo que resalta bastante, y que esas dos cosas creo que han resaltado bastante para otros compradores porque decían que creo que lo que más resaltaba era que era muy joven. Me decían el café de Yulisa de 22 años, que es muy joven, así he visto entrevistas y así como que igual me mandaban ellos mismos como audios diciéndome tu café está increíble, que eres muy joven y seguí así aprendiendo y demás. Sí. Entonces, se estaba diciendo, The Royal es como una empresa que vende solo cafés en verde, pero desde su origen, digamos, con su origen. Y es grande, la verdad, en Estados Unidos, una empresa muy grande y compra cafés de todo el mundo, desde Etiopía y todo lo demás. Entonces, que un café boliviano también llegue a una empresa tan reconocida y grande es igual un logro bastante. Qué lindo. Y ya adentrándote a esta parte más de laboratorio, ¿cómo fue ese proceso? Venía acá al laboratorio algunas veces, como que de mis clases, venía acá, catábamos y como que íbamos practicando. Creo que tal vez no tuve tanto como, ay, no sé cómo explicar esto. Como Félix estaba en esto del café ya hace varios años, igual cuando éramos niñas o medio adolescentes, Félix nos hacía catar cafés. Si bien no era tal como un curso o algo así, nos hacía probar. Digamos, preparaba una cata y nos hacía probar a mí y a Helen. Y nos decía, ¿te gusta? ¿Qué opinas? Así. No sabíamos cómo en ese entonces cómo explicar muy bien, pero sí era como me gusta más que él y así. Siempre nos hacía probar cafés, igual cuando él tostaba nos hacía ver y nos hacía, igual en verde nos hacía seleccionar defectos. Es como que si en nuestra niñez hubiéramos estado en ese Entrenando. proceso, entrenando de a poco en ese proceso, pero no lo veíamos así. No veíamos qué tan grande era esta industria, como éramos niñas aún. Entonces, así vuelvo acá a Qatar y fue como que, podría decir que fue algo conocido, como que no lo vi tan más Extraño. allá extraño, sí. Entonces catamos, me hacía probar unas muestras y así de a poquito fui aprendiendo, como que a probar. Y Félix vio como un potencial, yo creo, en mí y me dice que tomé el curso de Q-Grader. Ya. Eh, ¿Qué es el antes, Q-Grader? cierto, el Q-Grader es como una certificación que se le da a los catadores. Ajá. Creo que es como la más reconocida, que podría decirse que se basa en un curso que creo que dura una semana, desde prácticas a exámenes, en el que das como 20 pruebas, que son todos en lo sensorial. Hay como que dos pruebas, creo que es en verde y en tostado, pero la mayoría son sensorial. Sensorial, nariz, boca, paladar, protocolo de cata y eh, creo que también me había ayudado, me estaba olvidando. Cuando Félix tomó el Q, yo estaba como ayudante de la que estaba dando el curso. Ah, Fue ya, acá en ya. este laboratorio, entonces ahí vi cómo eran las pruebas. También como que igual había catas antes, igual me hacían catar y como estar con tanta gente que había tomado un curso antes y escuchar cómo hablaban, y la misma instructora cómo explicaba y yo estar ahí, digamos, igual estaba como que aprendiendo de atrás. Claro. Fue igual como una ayuda, como que
Y ya empecé de poquito, de poquito, de poquito cada año como a probar más cafés, abrirme más como en ese ámbito de lo sensorial sobre todo. Entonces cuando yo tomo el Q, fueron las mismas pruebas, fueron pruebas de cata, hacer protocolos. Igual había practicado antes lo que es la nariz, como hay acá en el laboratorio. Entonces, Félix me decía, eso va a estar en el examen, entonces ya anda practicando. Entonces yo como que me memorizaba los aromas y todo lo demás. Y ya en el Q, igual había como prácticas, entonces como que de cada prueba practicabas. Después ya daban los exámenes. Creo que al final de todas las pruebas reprobé un examen. Oh, no. Pero hay un retake, como que es como que te dan una segunda oportunidad. Entonces como que acabé las pruebas y al siguiente día vine para el retake. Entonces jalé una prueba y sí la pasamos. Más bien sí pasé esa prueba de las 20, entonces y ya después nos volvimos Q, ya me volví Q y ya fue como, después ya tomé más cursos de barismo, de brewing. En el área de barismo creo que siempre había estado así por detrás, ya que tenemos una cafetería en la 16, la que es de Colonia, y igual Feli me llevaba, íbamos a ayudar a la cafetería, no entraba tanto en barra, era más de servicio, pero siempre estaba como aprendiendo, viendo. Igual Feli me enseñaba como algunas cosas, como que ese ratio, calibrar un expreso, así de como lo empírico, lo poco, lo que él sabía. Nah, pero no, él sí sabe mucho, la verdad. Y como que me enseñaba así de poquito, así como a la 16 es súper lleno la feria. Cuando había tiempo, como que me enseñaba un poquito. Y ya después tomé los cursos, como que ya fue más teórico. Lo de Brewing igual, tenía más lo teórico. Y ya después lo puse como en práctica, después ya empezar a catar más, después ya ahora soy la barista como la principal de la 16, Wow. entonces estamos ahí, como que igual ya las prácticas y para las competencias también te ayuda bastante esto de practicar, sobre todo la presión que te da como estar en la feria y hacer un montón de capuchinos. Igual ayuda bastante a tener el control de la máquina. Tengo entendido que el Q-Grader es un certificado internacional y que es muy complicado de obtenerlo. ¿Cómo te fue en ese proceso? Sí es bastante complicado, ya que haces como 20 pruebas en solo 2 días. Y en esas pruebas hay como, creo que son 5 o 6 catas, que son como de 8 muestras, de 5 pocillos, y llenar un protocolo. Y el protocolo es el de SCA, que es algo complicado, como que llenar todos los atributos, llenar los puntajes y hacer que todos los puntajes te cuadren y aparte de hacer como una buena calificación de la muestra. Catar como si es de especialidad, no es de especialidad, cuántos puntos es y estar como que equilibrado con los mismos que están en el curso. Es igual complicado. Igual la nariz del café es una prueba ciega, se podría decir, es como emparejar y solo te guías por la nariz. Claro, la nariz del café es un kit de aromas. Sí, son aromas que encuentras en el café, que es una de las pruebas igual, que es muy importante para así tener como todo tu sensorial como que bien desarrollado. Entonces, de esas son otras 4 pruebas de solo nariz y aparte das como pruebas de intensidades de ácidos, Wow. que es probar como que agua con ácidos, podría decir, y clasificarlos, qué ácido es y en qué intensidades. Wow. Y hay como otras pruebas en las que vas viendo también el dulce, el amargo, el salado, y igual entre mezclas y intensidades. Entonces sí son pruebas bastante complicadas y hacerlo en 2 días igual es como que yo salía temblando de cada día, así como que mucho café, porque hacíamos mucho café, como que igual mientras vas haciendo las pruebas hay como igual un teórico en el que te explican parámetros, tantos, y hay otro examen que es teórico igual, que son como, no recuerdo las preguntas, pero es en línea y son preguntas que debes llenar, que igual se aprueba con más de 70 puntos, creo.
Entonces sí es complicado. Es bastante, son bastantes cosas que haces en muy pocos días, se podría decir. Es un curso bien intensivo que dura una semana, 3 días, pero son de pruebas. 3 días son pruebas, son como prácticas, lo teórico te lo enseñan también y te vas calibrando en esos 3 días con tus compañeros. Es bien importante calibrarse, estar como que todos estemos en las mismas, que tengamos los mismos estándares en los cafés, las mismas cualidades encontremos en un café y así en los exámenes hacer lo mismo más o menos. ¿Cuántas personas estaban en el mismo examen? Es cierto. Cuando yo tomé el Q, creo que éramos 12 estudiantes que eran de toda Bolivia. Ahí había una que era de Chile, que se había venido para el curso nomás. Sí. Porque no se hace así nomás. El curso se hace, es bastante complicado porque traes un instructor que es que es certificado. Y acá en Bolivia, por ejemplo, en otros países hay instructores, son de ese mismo país, el instructor va y da más cursos, pero acá en Bolivia no hay un instructor que esté certificado y tampoco había un laboratorio que podría ser calificado. Entonces, desde que LATA se certificó en el QVenue, que es como el laboratorio que otorga esta certificación de Q-Graders, ya se ha dado 2 cursos, el laboratorio está certificado. Solo el LATA 16 está como que certificado y puede traer un instructor y dar el Q-Grade. Entonces, lo que hacía como el laboratorio LATA era traer un instructor de otro país, que las dos que vinieron, Sandra es de Chile y no recuerdo muy bien de dónde es. No me acuerdo su nombre, pero eran 2 instructoras bastante capísimas, la verdad, que tienen años en la industria del café, que están certificadas, se podría decir, en todo. Entonces, sí, eran increíbles esas. Fue como igual ver fue como una inspiración, igual llegar a ser un instructor o recorrer todo el mundo, porque ellas habían viajado bastante. Sí, entonces ellas llegaron, nos dan el curso. En el que yo tomé éramos 12, igual en el anterior, que fue cuando tomó Félix, el Q, igual eran 12, creo, la mayoría. De esos 24, se podría decir que aprobados hay 9 que son de Bolivia. Y la que te decía que era de Chile, igual aprobó, pero está como que registrada en Chile. O sea, entre bolivianos somos 9, la mayoría son chicas. Todas son chicas, solo hay uno que es Félix, que es el único varón que aprobó. Igual en el Q la mayoría éramos chicas. En el mío, por ejemplo, cuando yo tomé, creo que solo había un varón. Sí, fue muy raro. Cuando Félix tomó, creo que había 4. Entonces, es así que ahora solo somos 9 acá en Bolivia certificados como Q-Graders, que podría decirse como catadores profesionales ya, con un certificado. Y este certificado te avala que has tomado las 20 pruebas, que son la verdad bastante complicadas, y tener como tomar los 20 exámenes y estar concentrados, y sí es difícil. Y por eso te digo, yo salía como que temblando, mucho café, porque era como, en ese entonces no hacía catas, no hacía tanto control de calidad en el laboratorio como lo hago ahora, que cato un montón de muestras y no me pasa casi nada. En ese entonces como que estaba iniciando en el café, entonces fue como que mucho café para mí, para esos inicios. Y creo que el 2023, sí. Tengo entendido que estas certificaciones, o sea, no es como que para toda la vida, tienes que renovar Se renueva cada 3 años, sí. Wow. Sí, es bien cortito, como que te dan muy cortito tiempo. Y para renovar no es tomar otra vez como todo el curso completo, es solo tomar como 2 o 3 catas, se podría decir. ¿Sí? Solo es como ¿cómo se podría decir? Una evaluación en catas y para ver si estás como que equilibrado aún, como que estás aún... Si tu lengua todavía sirve. Sí, algo así más o menos. Es como que si aún estás... en onda. Sí, algo así, sí. Solo, Sí. No tomas los 20 exámenes, es solo como una evaluación. Yo creo que va a haber este año también, porque los primeros que han tomado ese año, que te decía, no recuerdo muy bien, creo que ya vencieron. Entonces creo que va a volver el laboratorio a traer otra vez un instructor, va a haber otra vez el Q. ¿Qué otras certificaciones más tienes? He tomado cursos de barismo, hasta el intermedio creo que tengo, y el de brewing también. Aparte... intermedio en barismo. Sí. O sea, es complicado, ¿no?
Sí, ha sido complicado tomar cursos así como de barismo, de brewing también. He tomado también el de tasa de excelencia en Cata y el de CBA, que es como el nuevo protocolo que está apareciendo, se está incorporando, que es diferente al otro protocolo que es de la SCA, pero los dos tienen el mismo objetivo, calificar el café. Entonces, he tomado esos cursos, después, sí, creo que esos son todos los que tomé. ¿Quiénes fueron tus referentes, personas que te impulsaron en todo este proceso? Mi mamá, como siempre, mi mamá siempre ha sido muy luchadora, la verdad. En finca ella me enseñó bastante de café, como la cosecha, también cuando empezamos a plantar ella me enseñó bastantes cosas. Después mi hermano Félix fue como igual como una de las personas que me ha motivado a seguir en esto, que me ha motivado a iniciar en esto y a seguir y que me guste y a continuar aún para después. Después alguien más. Sí, esas dos personas han sido los que me han motivado a estar en el café sobre. ¿Alguna anécdota linda que tengas de haber trabajado con café? Algo que guardes mucho en tu corazón. Algo que me gustó bastante, que tal vez fue como nuevo, fue cuando tomé el curso de tasa de excelencia, que fue en Cochabamba. El instructor nos trajo como cafés así bien tops, se podría decir, como más de 95, 96 puntos. ¿De todo el mundo? Sí, eran como los primeros lugares de tasa de excelencia de otros países. ¡Wow! Entonces él nos trajo esos cafés y fue como la primera vez que probaba, digamos, porque es bien complicado probar un café de más de 90. Entonces fue muy, muy bonito probar cafés de otros países y que tengan ese puntaje. Esa sensación como que creo que nunca se me va a olvidar, como que ese café que probé, qué notas tenía, que fue algo nuevo, muy, muy bonito probar un café de tan puntaje tan alto y aparte que sea de otro origen, que igual al comienzo cuando estaba empezando no había, más probaba como cafés bolivianos y como probar de otros orígenes igual era bien diferente porque los cafés saben diferente, entonces era algo nuevo para el paladar y que me gustaba como experimentar. Eso fue muy emocionante probar cafés de no más de 90. De otras regiones, algo, un Sí, lujo que no cualquiera. sí, igual como que, uy, qué rico, y como que te gustaba y te ibas tomando más. Era muy Ujú. emocionante. Qué lindo. Yulisa, ¿qué sueños tienes para el futuro? Sueños, wow. Así sueños. Acabar mi carrera, ahora estoy estudiando. Ya, después como llegar a competir más y llegar como que a más países. Me ha gustado bastante viajar a Lisboa, conocer como a más personas del café. Entonces, competir y llegar así a llegar a otros países y que así Y hacer ganar. conocer, así hacer conocer el café boliviano. Creo que es como un sueño poder ganar una competencia a nivel mundial. Ese sería como un sueño bastante grande, pero sí, es un Es sueño paso bonito. a paso. Sí. Otro sueño, convertirme en una mejor profesional. Me gustaría ir a estudiar a otro país, tal vez, a desarrollarme más en el ámbito del café, que sea más profesional, tal vez una maestría o algo así, como que Curso llegar, sí, especializado. más especializado en el rubro del café. Qué Sí, ese lindo. es un buen sueño. ¿Qué le dirías a una persona joven que tal vez está interesada en entrar en esta industria o que tal vez está pensando dejarla? La verdad que es muy bonito toda la experiencia del café, tanto acá a nivel Bolivia y ya después llegar a otros países. Es algo que tal vez ahora no te lo imaginas cómo podría ser. Yo no lo hacía, yo no me imaginaba cómo podría llegar a otros países, a representar a Bolivia, a ver cómo ven el café boliviano acá, diré, en otros países, cómo no se ve el café boliviano. No sé, uno no se imagina cómo es, pero cuando lo vives es como que te abres un poco más, como que tus sueños, tus anhelos se abren más. ¿Y qué es lo que les diría? Que la verdad es bastante interesante, emocionante. El mundo del café es amplio y conocerlo de una forma mm, más a fondo es igual bastante emocionante, la verdad. Y que sí sé que hay bastantes jóvenes que están en las fincas, que a veces como que no te gusta,
no le ves como un futuro, pero podría decirte que, te digo que sí es bastante, hay bastante futuro en la producción de café, aparte de la producción también desarrollarte en cata, también sobre todo en lo sensorial, probar tu propio café que produces es muy emocionante, la verdad, bastante, sientes bastantes cosas, bastantes emociones de poder probar tu café y así después como que si tiene algo malo o no te gusta, mejorar en la siguiente producción es igual como cumplir un objetivo. Eso, que el café, que la industria del café es bastante amplia, que tal vez no cerrarse solo en una área, que conocer más, aprender más y nunca dejarse como caer porque no te fue bien y demás. Creo que eso. Súper, qué lindo. Ahora vamos a continuar con una dinámica en la cual vas a preparar tu café. Tengo entendido que Aeropress. Sí, es como mi fuerte. ¿Qué, Hagamos un Aeropress. ¿Qué cafecito vas a preparar? Estaba viendo que tenemos los de, que justo hay un poquito del que les decía, el café que es del Aeropress, del Mundial en Lisboa. Este es un café etiopiano, es lavado y ya ha sido tostado en Portugal. Este café ya tiene más de un año. Te voy a hacer un par de preguntas rápidas mientras vas preparando. ¿Prefieres la ciudad o el campo? Me gusta ambos, la verdad, ir como a veces como a la finca, como a despejarte, es igual muy bonito. Y como he estado bastantes años, la verdad al comienzo cuando volví, sí me costó como estar acá, me sentía un poco rara, porque he estado allá bastante tiempo y volver acá ha sido... No pude volver como que volver y quedarme aquí todos los días, siempre iba... Creo que una semana me iba allá, otra semana acá, volvía a la finca, estaba entre los dos. Entonces me gustan los dos, la verdad, tienen como que estar aquí en la planta de procesos, catar cafés, probar cafés, es bastante lindo, me gusta bastante aprender siempre. Y estar en finca ya igual, cosechar, también ver los cafés florecer, estar con mi mamá, con mis animalitos. Extraño mucho como que me gustaba bastante tener animalitos cuando estaba en esos días. Tenía bastantes gallinas, teníamos varios pollitos, tenía varios gatos igual. Qué lindo. ¿Y qué más? Sí, me encantan los dos, no hay como una preferencia. La verdad sí me gusta estar a veces aquí, a veces allá. ¿Cuál es tu café favorito y por qué? Me gusta el flat white bastante, igual como un filtradito a veces de B60. El flat white me gusta porque así siento como un poco más del café y como una mezcla con la leche es como se hace una buena combinación entre ambos. Y entre los filtrados me gusta bastante como en variedades, un geisha filtrado, un java o un pacamara. Es bastante, siento bastante las notas más en los filtraditos. ¿Qué la preparación de café que más disfrutas? Yo creo que el Aeropress, porque puedo jugar bastante con la temperatura del agua, con las moliendas. Igual es como que te sale diferente una bebida en Aeropress que en un B60 o en un expreso o en un café de máquina. ¿El café solo o con algún acompañamiento? Creo que solo. Creo que siempre me gusta como solo tomar un cafecito o a veces con algo dulce. Cuando te da como un antojo de algo dulce y comerlo con un cafecito es igual, me gusta bastante. ¿Cuántos cafés has tomado en un día? Normalmente así en tazas, podría decirte que digamos al día me tomo un filtrado, como 2 tazas de café, así como que solito me lo tomo, pero hay veces que hacemos catas y igual al catar siempre tomas un poquito aunque sea, entonces no hay como un número de tazas, pero normalmente al día son más de 3 tazas. ¿Cuál es el área del café que más te gusta? Creo que todas tienen lo suyo, podría decirse. Me gusta bastante estar igual como que probar expresos en máquina.
hacer como con leches, jugar con tipos de leche, igual como destilar leches y hacer que sea más dulce y así hacer combinaciones con un espresso es bastante interesante. Igual cuando hacemos catas, probar bastantes cafés y que ahí encuentres un café que te guste bastante o un perfil que es solo para ti. Y igual probar orígenes, por ejemplo, probamos cafés de Cochabamba, de Santa Cruz o de cada Caranavi y probar como varietales también, me gusta bastante. Y en el tostado igual como que estoy aprendiendo, pero igual me parece bastante interesante que la temperatura del café, que la temperatura de la tostadora igual influya en los granos de café. Si tuvieras que describir tu personalidad con un café, ¿cuál sería? Con un café así para tomar. Cualquier café, tipo de café. Los cafés que más me gustan, podría decir como que un favorito en varietales, es el Pacamara, me gusta bastante. Y me gusta porque tiene como algo diferente, como que es un poco más exótico que los demás, que tiene más personalidad. Siento algunos Pacamaras que son más intensos y con un poco más de sabores claros. Entonces yo creo que podría describirme bastante con un Pacamara, porque tengo como que siento como esa fuerza, esa intensidad en mí, como que soy a veces un poco agresiva en algunas cosas o como muy fuerte, como que a veces los nervios, yo creo que es como que los nervios a veces se me van, que me ayuda bastante eso en las competencias. ¿Qué cafecito es? ¿Qué grano? Este es el que les estaba diciendo, ya está algo viejito, pero aún es muy bueno, la verdad. Es el de la competencia de Lisboa. Es un etiopiano, un Guji, es una variedad diferente. Un Guji nunca había escuchado, la verdad. Hasta que en la competencia nos hicieron hacer pruebas con este y este fue el café que nos tocó perfilar cuando fuimos a Lisboa. Es un tueste bastante claro, pero el grano es increíble. La variedad es como que tiene sabores bastante florales. Se parece bastante a un geisha. Si quieres puedes acá sentirlo. Hice exactamente la misma receta. Igual la había hecho el año pasado en una pitcher y como que después de enfriarla y servir. Incluso en qué lo haces influye. Sí, por ejemplo, si hacía acá no iba a ser como que posible enfriarlo y acá como que va a ser más fácil. Porque también el material es un poco más delgado o el metal es como que ayuda a enfriar el café. Toma, Harold. Gracias. Siento naranja. Sí, así es igual. Igual es bien cremosito el cuerpo. Y ese color, por ejemplo, es porque solo uso como un filtro. A veces si usas 2 filtros de papel te sale un poco más limpio. Algo más como transparente. Como un B60 te sale algo así más o menos. Muchas gracias, Yulisa, por compartirnos toda tu experiencia. Fue muy lindo escucharte. Siempre el tiempo se queda muy corto y hay que hablar en otra oportunidad. Me quedo mucho para la audiencia con tu reflexión final de que hay mucho campo dentro del café que toca trabajar, que hay que adentrarse y que los jóvenes dentro de esta industria también podrían explorar muchas más áreas las cuales les pueden atraer más o hallar incluso entre todo eso su pasión. Hay mucho campo, falta trabajo y más café. Tienes una visión del café bastante amplia, desde la finca, plantar, todo lo que requiere, hasta la preparación, incluso las competencias, ¿no? Es algo... Sí, es algo complicado, creo, y como que es lo que me gustaría que muchos jóvenes como que se abran a todo lo tipo de competencias, también de eventos que se hacen de café, y así ir como aprendiendo más de poco. Hay bastantes eventos del café en los que se hace del gobierno, los demás, o personales en cafeterías, en los que puedes iniciar, aprender más, conocer más sobre el café, sobre todo como ampliar tu conocimiento en sensorial. También para los que son tal vez jóvenes que son baristas, conocer como un poco de finca. Es igual bastante importante como
ver el inicio del café, cómo se procesa, Es bonito, sí es un trabajo difícil, pero es bastante bonito y te ayuda bastante a entender cómo después se originan los sabores, cómo el café tiene ciertos atributos que vienen desde la plantación. Pero fue muy emocionante, la verdad, recordar sobre todo momentos que tenía como lo de las competencias que fueron del año pasado. Es igual muy emotivo, la verdad me recuerda cómo fueron esos momentos, cómo me sentía y cómo quiero seguir adelante ahora. Qué lindo, realmente un honor escucharte, hacerte esta entrevista. Muchas gracias y gracias a todos por quedarse hasta aquí y nos vemos en otro episodio.